Hola a todos y todas, bienvenidos a WeBalloon, el programa de conversaciones con sentido que llevamos con mi amigo David Sacristán. Hoy vamos a tener con nosotros a Cristina Lázaro, probablemente la persona que más sabe en España. Ella es profesora de la Universidad de Murcia y especializada en experiencias cercanas a la muerte y en duelos. Hoy queremos ahondar con ella en verdaderamente qué hay detrás de las experiencias cercanas a la muerte y hasta qué punto son creíbles y nos dan una visión de la realidad diferente. Adelante. Bienvenida, Cristina, a WeBalloon, Conversaciones con Sentido. Es un auténtico placer tenerte hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Pues el placer es mío, la verdad que tenía muchas ganas de hablar contigo y tener esta conversación. Así que muchas gracias por la invitación. Muy bien. Cristina, para conocerte un poquito mejor, me gustaría que nos cuentes las tres cosas más importantes en tu vida. Uy, pues tres quedarían cortas, la verdad, porque hay muchas cosas, sobre todo después de estar viviendo determinadas experiencias en la vida, pues la verdad que hay como muchas cosas las que se valoran más, ¿no? Pero obviamente uno de ellos siempre es la familia, otro es el conocimiento. Creo que es importante porque esto también hace y forma la personalidad y las inquietudes. Y otro es el rodearse de buenas personas que te ayuden a poder hacer posible tus sueños y hacer que la alegría esté cada día en la vida. Creo que esas podrían ser tres cosas importantes de las muchas que puede haber en la vida de una persona. Muy bien. Cristina, pues entramos en materia de saque y cuéntanos así de una manera breve qué son las experiencias cercanas a la muerte, que les llaman las ECMs o en inglés les llaman las Near Death Experience, las NDE. Bueno, pues son experiencias que tienen determinadas personas en contextos muy determinados, como por ejemplo cuando se certifica una muerte clínica por diversos motivos, bien sea por una operación, por un accidente de tráfico, y entonces pierden la conciencia. Como decía, en algunos casos se diagnostica la muerte clínica porque no hay latido, no hay respiración, no hay frecuencia cardíaca, hay un electroencefalograma plano. Y entonces, en ese momento, experimentan una serie de visiones que son muy características y son muy similares a muchas personas que están en ese proceso. Y después, pues recobran sus constantes vitales. En ese momento donde se supone que el cerebro no funciona porque ha habido una parada cardíaca o porque no hay, pues porque estaba muerta la persona, pues en lugar de no existir ningún tipo de recuerdo, pues esas vivencias son vividas y se tienen recuerdos de ese espacio de tiempo en el que la persona ha estado completamente inconsciente. Y esas vivencias pues están relacionadas con cosas, digamos, de un ámbito más espiritual. Y bueno, tienen ciertas características que si quieres, bueno, pues podemos hablar de ellas. Muy bien, porque cuéntanos algunas historias reales que hayas podido conocer de primera mano en este sentido. Pues a ver, recuerdo que en el hospital durante la investigación entrevisté a una chica que me contaba la siguiente historia. Ella estuvo como en coma durante un tiempo después de dar a luz y estuvo muchísimos meses. Entonces, cuando ella despertó del coma, pues ya, claro, el niño había nacido, lo había criado el padre y le había ayudado, bueno, fueron unos meses, no fueron muchos, pero que en ese primer momento le había ayudado una chica. Esa chica ya no la conocía y cuando la vio, la identificó y le dijo: muchas gracias por haber cuidado de mi hija, sin que nadie le hubiera dicho nada. Y decían: pero bueno, ¿cómo es posible? Y decía: bueno, pues es que te vi, te he visto, te he estado viendo durante todo este tiempo, ¿no?
hay historias muy parecidas a esta, ¿no? De personas que han tenido, por ejemplo, un accidente de tráfico y de repente, pues en lugar, iban conduciendo y en lugar de coger la curva, pues siguieron rectos, de tal manera que el coche se quedó, pues al revés, ¿no? Como, digamos, con las ruedas hacia arriba y bueno, pues esta persona pues estaba viendo pues dónde estaba el coche y cómo estaban las ruedas y qué es lo que había a su alrededor y claro, en un momento dado pues se preguntó, bueno, ¿y esto y cómo es posible que yo lo esté viendo si yo iba conduciendo? Y efectivamente, claro, él iba dentro del coche, lo que había pasado era que su conciencia, su alma o como queramos llamarlo, pues salió en ese momento y pudo ver el accidente desde otra perspectiva. Wow, wow. ¿Y a quién les suelen suceder y en qué porcentaje suelen suceder las NDEs? Pues, a ver, suceder le puede pasar a cualquier persona. Y de hecho, hay personas que incluso le han pasado en varias ocasiones. También es cierto que, claro, las experiencias cercanas a la muerte, aparte de lo que son las experiencias de estas que te estoy contando, que son las experiencias de muerte temporal, hay otro tipo de experiencias que son las que aparecen también al final de la vida y que tienen ese tipo de visiones que son prácticamente los mismos que las personas que han tenido la muerte temporal. Pero además también se habla, como estamos hablando todo el rato de conciencia, la conciencia pues es eso que habita, digamos, dentro del cuerpo y que ya los estudios han visto que no se ubica en el cerebro, sino que el cerebro realmente lo que está haciendo es como conectar la conciencia con el cuerpo. Entonces hay experiencias, por ejemplo, pues de una chica que va andando por la calle y de repente se ve a sí misma andando, dando unos pasos, encontrándose con gente que se le va pues acercando, ¿no? O que va pasando por cerca de ella. Y, y claro, cuando vuelve otra vez a su cuerpo, efectivamente, esos metros había estado caminando, ¿no? Y esa gente pues había quedado atrás y tal. Es decir, que ese tipo de cosas, esa conciencia, también es una, quizá en este caso mal llamada experiencia cercana a la muerte, pero al final lo que estamos hablando en todo momento es de la conciencia y de que la conciencia no se aloja en el cerebro, con lo cual pues puede pasarle a cualquier persona y en cualquier estado, no solamente tiene por qué estar cerca de la muerte. Y yo en mi estudio, dime. No, Sí, no, no, sí. dime. Es que está muy Por lo que interesante lo que me decías, pero acaba. no, era por lo que me preguntabas de los porcentajes, ¿no? Yo en el estudio pues vi que alrededor de un 5,8 de las personas ingresadas en la UCI por diversos motivos, no solamente por parada cardíaca, que son donde generalmente se hacen más estudios, ¿no? Porque es más fácil el de controlar a la población, bueno, pues eso, es un 5,8 que son pues similares a los estudios que se han realizado por parte de otros investigadores como Grayson, Samparnia, por ejemplo, Pereira, etcétera. Entonces anda por ahí entre un 5,8, un 9, Un cinco coma sí, ocho, ¿no? un 9 de los que tienen parada cardíaca. No, de los ingresados en la UCI. Vale, de los De los ingresados en ingresados la UCI. en la UCI. Sí, Wow. alrededor puede ser, anda, a ver, porque ese es el estudio que yo hice, pero en general se supone que de la población, pues hay como un 14, un 15% de la población que ha tenido este tipo de experiencias, de la población mundial. Te hablo que son muchos millones de personas que los han tenido. Porque has dicho una cosa, Cristina, súper polémica, que has dicho, la conciencia no está en el cerebro, Ah, la conciencia nos habita y como que nosotros. viene como de fuera y que los estudios están como confirmando esto. Yo en alguna entrevista te he escuchado que las NDEs son la posible confirmación de la dimensión espiritual del ser humano, ¿no? ¿A Sí. qué te refieres con esto? Porque esto realmente yo creo que buena parte de la comunidad científica no estaría de acuerdo con esta afirmación. Ya, lo que pasa que sí es cierto que es un sector de la población pues que sigue los antiguos paradigmas de la medicina
Y entonces, pues cuando hay nuevas investigaciones sobre temas nuevos relacionados con el ser humano, pues son un poquito más reacios a creer esto. Lo importante es que se han hecho investigaciones desde el ámbito científico con personas que se dedican a la medicina durante años, quiero decir, estamos hablando de Pim Van Lommel, que llevaba más de 20 años trabajando en las experiencias cercanas a la muerte después de que muchos de sus porque es un cardiólogo, ¿no? Pues después de que muchos de sus pacientes dijeran que en este estado de parada cardíaca o de certificación de muerte clínica tuvieran recuerdos cuando es imposible. Cuando hay una muerte encefálica, el corazón deja de latir, a los 20 o 30 segundos ya no hay riego sanguíneo en el cerebro, con lo cual estamos diciendo que en poco tiempo la persona está muerta. Siguiendo los protocolos de la medicina, se diagnostica la muerte clínica, con lo cual sus protocolos sirven y si estamos diciendo que durante ese tiempo la persona recuerda cosas que ha vivido relacionadas todos con un mundo, digamos, diferente al que han conocido durante su vida anterior, pues bueno, pues es que estamos hablando de que algo está pasando. Los estudios se están haciendo todos los que son válidos, que realmente yo no conozco ningún estudio que no se ha hecho, salvo pues alguno más de corte antropológico y tal, que no se han aplicado medidas dentro del mundo de la ciencia, ¿no? Y todos todos han pasado por una serie de protocolos científicos para que puedan ser admitidos y para que puedan ser publicados. Entonces, estas personas, pues ya te digo, Van Lommel, Samparnia, que trabaja en el Monte Sinaí de Nueva York, Peter Fenwick, Jeffrey Long, por ejemplo, pues son personas que han estudiado desde el ámbito científico lo que pasa en la consciencia y lo que ellos dicen después de asimilar dentro de sus conocimientos científicos anteriores era que realmente hay algo y lo que hay ellos llaman conciencia. Y entonces Van Lommel, por ejemplo, dice la conciencia es no local, es decir, no se aloja en el cerebro. Si estamos hablando de conciencia con N, sí, porque estamos hablando de procesos mentales relacionados con atención, percepción, memoria. Esto sí está en el cerebro, pero esa conciencia que nos hace ver otras cosas, que nos hace ver familiares que ya están fallecidos, lugares espectaculares que ellos llaman, por llamarlo de alguna manera, porque no hay nada con lo que se pueda comparar, pues como por ejemplo el paraíso, o han escuchado música con unas notas que nosotros no hemos visto jamás, porque pues una música celestial. Pues claro, se puede empezar a pensar que realmente hay algo que no es, digamos, de este mundo, ¿no? Y cuando los estudios dicen, pues por ejemplo, el estudio que realizaron Samparnia y Peter Fenwick, donde dicen, bueno, pues se ha visto que al menos 3 minutos después de que el cerebro deje de funcionar o de que haya muerte encefálica, al menos 3 minutos después, 3 minutos donde la persona está muerta, se ha visto que existe la consciencia. En este estudio, si se hacen estudios posteriores, se verán pues, que quizá hay más tiempo, ¿no? Y que quizá pues, esto no sea limitado. Entonces, pues claro, podemos decir que sí, que hay atisbos de que probablemente pues esto sea la prueba de que hay algo más. Me imagino que aquí, Cristina, los científicos más de corte materialista buscarán explicaciones mucho más menos espirituales, ¿no? Como que estos son imaginaciones y ensoñaciones de la mente, como que el cerebro no se acaba de parar del todo, como que pues igual hay cosas que aún no comprendemos del cuerpo humano y me imagino que habrá aún mucha gente escéptica sobre este lado espiritual de los NDEs, ¿no? Entiendo que esto es aún una controversia científica, ¿no? Y todos estos estudios aún, es decir, aún no podemos
decir de una manera súper contundente que existe este lado espiritual del ser humano y que la consciencia, como decías, es una afirmación muy, muy fuerte esta, ¿no? De decir, la consciencia, hasta ahora la ciencia siempre ha asumido que el cerebro, la mente y la consciencia están en el mismo lugar y que no hay más y que cuando se muere la persona la consciencia desaparece. Y un poco aquí lo que se dice es, no, la consciencia habita nuestro cuerpo y no necesariamente cuando se muere el cerebro la consciencia se pierde, ¿no? Claro, claro, y por eso es tan importante que se sigan realizando estudios, porque si realmente los estudios que se puedan hacer a posteriori indican que realmente pues es todo un error y que realmente la conciencia sí que habita en el cerebro y que son, pues, no sé, manipulaciones de nuestra mente para hacernos más fácil el tránsito, pues bueno, tendremos que aceptarlo. Si para eso sirve la ciencia, ¿no? Para sacarnos un poco bueno, pues de todas estas elucubraciones que podemos hacer. Lo que está claro es que los estudios ya han dicho que al menos 3 minutos después de que haya una muerte clínica hay conciencia. Al menos hasta 3 minutos. Ya veremos lo que dicen los siguientes estudios. Pero es verdad que siempre se le ha dado interpretaciones, pues desde la psicológica, ¿no? Se ha dicho que puede ser la despersonalización, alucinaciones, delirios. Lo que pasa es que hay, determinados pues puntos importantes de todas estas procesos, pues, por ejemplo, de la despersonalización, ¿no? O de las alucinaciones, pues que ocurren en situaciones determinadas, con una duración determinada, y sin embargo esto no en las experiencias cercanas a la muerte pues no tienen cabida, es decir, no son compatibles, ¿no? Y de hecho, si es una alucinación y cumple todos los parámetros o es un delirio, pues entonces es un delirio, es una alucinación, pero no es una experiencia cercana a la muerte, porque eso son cosas completamente diferentes. Y si es, por ejemplo, porque otra de las explicaciones es que puedan ser pues procesos fisiológicos, ¿no? Pues por ejemplo, pues la hipoxia o la hipercapnia, por ejemplo, que es la falta de oxígeno en célula y en la sangre, o el aumento del dióxido de carbono que pueda producir todas estas experiencias. Lo que pasa es que hay experiencias cercanas a la muerte que ocurren sin que haya hipercapnia y sin que haya hipoxia, con lo cual pues tampoco esta hipótesis se van debilitando. O las endorfinas que producen estos elementos o momentos de emociones intensas, características de las DCM, pero que bueno, pues tampoco explicarían pues otros de los elementos, como por ejemplo el entrar por un túnel, ¿no? Es decir, que hay muchas explicaciones, pero que es verdad que a lo mejor le podemos dar una explicación psicológica, o física, pero no todos los elementos que aparecen juntos durante una experiencia cercana a la muerte pueden ser explicados. Es decir, no puede ser, pues esto es debido a las endorfinas, o esto es debido, o este otro elemento que ha aparecido en esta misma experiencia es debido a la hipoxia, ¿no? Porque no es así, ¿no? A mí lo Entonces, que me bueno. sorprende más de todos estos estudios científicos que se están haciendo, ¿no? Es que muchos de estos científicos que están liderando estos estudios a nivel mundial venían del mundo de la ciencia materialista, ¿no? Y Sí. ha sido solo a base de la evidencia que han ido construyendo en los estudios que no les ha quedado otro remedio que aceptar la hipótesis espiritual mística, por decir, ¿no? Es así, ¿no, Cristina? Sí, completamente, es así. De hecho, pues muchos venían, es exactamente como tú estabas comentando, ¿no? De decir, bueno, aquí esto es lo que es y lo que sabemos es lo que sabemos y los datos que tenemos es lo que... Pero claro, a base de tener pacientes durante muchos años que te están diciendo, ¿no? Es que a mí me ha pasado esto. Bueno, pues hay personas, hay científicos que dicen, bueno, pues vamos a estudiarlo para conocer la verdad, para conocer si realmente es una producción de nuestra mente o si hay algo más. Y entonces muchos de ellos pues han podido decir, bueno, pues no tengo explicación para esta experiencia y parece que todo apuntaría a esto. Es verdad que todavía a los científicos les cuesta decir, es cierto, es verdad, y me mojo y es realmente, existe un más allá y existe algo después. Les cuesta mucho trabajo. Pero bueno, está bien, porque si luego hay un estudio que te dice, oye, pues mira, es imposible, esto tiene una explicación, ya está, pues bueno, pues regulamos, vamos hacia atrás y decimos, bueno, pues nos equivocamos, ¿no? Me parece Pero bueno. ahí, Cristina, que claro, esto hay que seguir investigando
y seguir viendo y tal. Pero hay un tipo de experiencia de NDE que es lo que le llaman las out of body experiences, ¿no? Que es las OBEs, que es cuando estás en el quirófano y sales de tu cuerpo y ves lo que hay por ahí, ¿no? Y entonces después explicas cosas que de otra manera no se pueden contar. Claro. Y la gente se queda Sí, sorprendida de que has visto cosas incluso fuera del quirófano, en el pasillo de fuera del quirófano y cosas sí. así, ¿no? ¿Qué Ah. nos puedes decir sobre las OBEs? Y me consta también que hay estudios muy avanzados, me parece, por alguno de los científicos que me decías, que están intentando probar de una manera muy científica que las OBEs es un fenómeno real. Sí, bueno, la experiencia extracorporal es uno de los elementos de las experiencias cercanas a la muerte, de las experiencias de muerte temporal y que también ocurre en las experiencias al final de la vida. Pues es eso, es un poco lo que comentabas, ¿no? Se puede decir que es como que la consciencia, esto que hablábamos antes, sale del cuerpo y bueno, pues puede ver todo lo que ocurre a su alrededor, incluso en lugares más lejanos de donde se encuentra su cuerpo físico. Para mí, este elemento es el que más nos acerca a la hipótesis de que realmente la consciencia no habita en el cerebro. Porque sobre todo, y me vas a entender, verás, es en el caso de los ciegos de nacimiento. Cuando una persona ciega de nacimiento que jamás en su vida ha visto nunca, quiere decir que no ha visto colores, no ha visto personas, no ha visto cosas, se hace una imagen, una representación mental de las cosas, de la vida. Bueno, pues cuando estas personas, ya ha habido casos y testimonios de ellos, han dejado de, o han tenido pues una parada cardíaca, un accidente y tal, y en ese momento han tenido pues esa pérdida de conciencia, al volver han contado con todo lujo de detalles lo que estaba pasando alrededor de su cuerpo, pero con detalles de esta persona tenía pues el gorrito este que se ponen en el quirófano de este color, o había tal, había una mesa justo al lado de no sé dónde, es decir, describía con todo detalle cómo se encontraba el quirófano donde estaba, pero además era capaz de decir y de explicar lo que estaba pasando en sitios lejanos a donde se encontraba su cuerpo físico. Y esto a mí me parece súper interesante, porque es la manifestación más evidente de que la conciencia no reside en el cerebro, de que realmente si estas personas vieran con sus ojos, podrían describir algo, pero como no es así, porque jamás han visto, no se pueden imaginar realmente cómo estaba el lugar donde se encontraba su cuerpo. Pero es que además, ¿cómo puedes explicar que detalles de cosas que estaban pasando fuera de donde se encontraba su cuerpo? Yo ahí, Y, Cristina, algunos científicos materialistas o incluso algunos divulgadores científicos, a veces los he escuchado mofándose un poco de las NDEs, diciendo de que se han hecho algunos estudios que ponen papelitos por los sí. sitios y que no son capaces, y que eso de que son capaces de leerlos, que eso es una farsa y que a la hora de la verdad se ha demostrado que nada de nada. ¿Qué dirías al respecto? Sí, es verdad. La doctora Penny Sartori, con quien he tenido mucho contacto a la hora de realizar mi tesis, porque hicimos tesis muy parecidas, ella lo hizo, ella intentó pues, poner en la parte superior de los armarios y bueno, de todo lo que había en determinadas habitaciones, pues dibujos y tal. Pero realmente yo también pensaba, si yo tengo una experiencia extracorporal, en lo último que me para o que lo último que me fijo, pues pueden ser en esas cosas, ¿no? Lo que me sorprendería más es verme yo ahí, que estoy ahí, ¿no? O también es cierto que como paralela a esa experiencia, pues está esa atracción que se tiene, ¿no? Hacia una especie de túnel o de luz y que incluso te pueden llevar a otros lugares. Creo que es más interesante experimentar esto que el hecho de que haya pues papelitos o dibujitos. Pero bueno, es cierto que muchas de estas personas, pues no sé si es porque no han tenido la experiencia fuera del cuerpo o porque realmente no han relatado esto o esos detalles para ellos no han sido lo suficientemente interesantes como
como para que le llamara tanto la atención. Pero bueno, el caso De es todas que hay maneras, otros el otro día leí también, Cristina, que me parece que uno de los referentes que dices, me parece que es Sarnia, está haciendo unos estudios que le llaman los aware de de darse conciencia cuenta, humana. en donde está poniendo estímulos visuales y auditivos y haciendo un estudio muy amplio, con una muestra muy amplia, y bueno, está en pleno proceso, pero leí el otro día que ya había habido un paciente que había podido decir los estímulos auditivos, aún no los visuales, pero que bueno, que le quedaban 2 o 3 años aún el Claro. estudio por hacerse, ¿no? Sí, sí, hicieron un primero, el proyecto AWARE de conciencia humana, que se terminó en 2014. Y ahí es donde, pues, donde dijeron que realmente, pues sí, hasta después de 3 minutos existía la conciencia, ¿no? El estudio se fue ampliando y bueno, pues a ver qué resultados tienen, porque creo que es muy interesante conocerlos. Tú, de Y hecho, bueno, perdona, dime. no. Sí, No, sí, que no, te iba a decir que dime. tú, de hecho, en tu tesis doctoral hiciste también una investigación con más de 1.100 pacientes, ¿no? Para explorar las NDEs, ¿no? Es decir, todo lo que explicas, Cristina, ¿es de tu propia experiencia y estudios o de lo que estás leyendo por el mundo y de lo que estás informada? Pues un poco de todo. La verdad es que las experiencias que yo suelo contar son las que yo he podido recoger, las entrevistas que yo he hecho, tanto a nivel hospitalario como extrahospitalario. Y luego, pues, claro, siempre hay que leer bastante antes de hacer una investigación, durante y después, porque hay que enmarcar, ¿no? Hay que saber más o menos cuál es el marco teórico en el cual se va a desenvolver la investigación. Y bueno, pues en base a eso se pueden utilizar determinadas herramientas, como por ejemplo la escala de Grayson, que es la escala que más se está utilizando para conocer si realmente las experiencias que están teniendo las personas son una experiencia cercana a la muerte o es otra cosa, ¿no? Es algún otro tipo de síndrome orgánico, ¿no? Cerebral, un poco para descartar esas cosas. Entonces, fruto de las investigaciones previas, pues se puede diseñar una investigación que sea válida y que, bueno, se pueda llevar a cabo. Y bueno, siempre es interesante leer los estudios que se están haciendo en todo el mundo para ir conociendo. Y luego, pues, los resultados que a mí que yo he ido obteniendo, pues siempre los he intentado ver y comparar con otros autores y de hecho, pues como decía, ¿no? Tenía mucha relación, pues por ejemplo, con Van Lommel o con Penny Sartori y claro, yo le preguntaba a Penny, ¿tú has tenido alguna vez un paciente que te dijera tal cosa? Y ella decía, pues sí, pues uno de mis informantes me comentó algo parecido y tal, ¿no? Y entonces era un poco como, ¿a ti qué te ha pasado, no? Pues mira qué bien, pues a ti te han dicho, te han relatado tal cosa, pues a mí no. Y era bastante interesante, la verdad. Sí, Sí, porque ahí porque, me gusta que abras este tema, porque en cuanto a las experiencias, la verdad es que muchísima de la gente que tiene NDEs explica historias diversas, pero que suelen tener claramente un tronco común, ¿no? Elementos tales sí, como atravesar un túnel, ver una sí, luz al final del mismo, ver a sus familiares ya fallecidos, verse desde fuera de su cuerpo, lo que decíamos antes, la sensación de una extraordinaria paz y tranquilidad, ver tu vida completa en unos segundos, etcétera. Pero por otro lado, parece que también hay diversidad, ¿no? Y unos ven unos espíritus, unos ven a Jesucristo, los otros a Mahoma, los otros a animales sagrados. bueno, Entonces, ¿cuánto esto, influyen nuestras creencias? ¿Cuánto es claro. de común y cuánto influyen nuestras creencias en el tipo de ND que tenemos y cuánto es común, ¿no? Mira, hay 12 elementos que todos los investigadores han tomado como propios de las experiencias cercanas a la muerte, que son los que tú estabas relatando, y algunos más, ¿no? Como esa barrera que se tiene, como esos seres que te dicen que tienes que volver o que directamente pues, apareces de vuelta a tu cuerpo, o conocimientos especiales de cosas que jamás nunca ni has leído ni conocías, como idiomas, física cuántica y ese tipo de cosas que de repente tienes y conoces y justo antes de la experiencia no sabías, ¿no? ¿Qué pasa?
que cuando una persona, uno de los elementos, por ejemplo, es el de las visiones de los seres queridos o de determinadas deidades, ¿no? El problema aquí reside en que cuando volvemos de la experiencia, interpretamos lo que hemos vivido, porque no hay elementos que sean iguales que los que nosotros conocemos. Entonces, claro, tenemos que darle una interpretación a lo que hemos visto y a lo que hemos vivido. ¿Qué pasa? Que en función de mi cultura, de mi religión, de mis creencias, pues yo lo voy a interpretar de una manera o de otra. Es decir, la experiencia es la misma. ¿Ves un ser de luz? Pero si yo soy cristiana católica, pues voy a interpretar que ese ser de luz es San Pedro, Jesús, la Virgen María, lo que más conecte conmigo. Si yo soy budista, pues probablemente interprete que ha sido Buda. O si soy, no sé, musulmán, pues a lo mejor voy a creer que soy, no sé, Mahoma o no sé. Quiero decir que depende de un poco de la cultura que tenemos y de nuestra religión, vamos a interpretar con la mente, es decir, con la conciencia sin ese, lo que he visto. Pero realmente los elementos son siempre los mismos en todas las culturas, en todas las religiones y en todo tipo de Y esto es sociedades. un poco la parte, aquello que diferencian a veces entre misticismo y religión, ¿no? Porque, ¿qué has aprendido tú, Cristina, sobre espiritualidad a partir de las NDEs? Por ejemplo, ¿crees en Dios o en alguna religión? Y miré un poco tu Instagram para preparar la entrevista y vi que hace 7 años habías estado con Sakya Trizin, que es un gran maestro budista. Es decir, ¿dónde estás tú en la respuesta de qué hay detrás de la cortina? ¿Qué es lo que hay? Bueno, yo ahora mismo estoy en la búsqueda, como siempre, y me parece que todas las religiones tienen muchos puntos en común, con lo cual, pues identificarse con una o con otra, pues a veces sí, pues para determinadas cosas que a mí me sirvan. Entonces, bueno, en principio yo, pues como muchos españoles y como muchos murcianos, que de donde yo soy, pues somos católicos, bautizados, confirmados y comunionados y con todo esto. Y hay cosas con las que yo, pues bueno, pues puedo, cosas con las que puedo tener en común. Sin embargo, con otras religiones, pues también hay cosas de la religión budista, por ejemplo, que me atraen mucho, ¿no? Y bueno, pues todas aquellas cosas relacionadas con la meditación, el yoga y tal, pues son cosas que he practicado durante mi vida porque, bueno, forman parte, digamos, que vibran un poquito más conmigo. Pero bueno, yo estoy ahí un poco. No creo que todas sean exactas con lo que pueda realmente pasar con el ser humano y con la espiritualidad, pero tampoco creo que estén equivocadas. Creo que hay muchos puntos en común y esos puntos en común son los que a mí me valen. Y ahí, Cristina, es decir, respondiendo a las 3 grandes preguntas del de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, si hay este tronco común espiritual, que hay una gran consciencia fuera de nosotros, ¿qué tal? ¿Realmente crees que hay algún tipo de intención de lo que tengamos que aprender? Es decir, si realmente la conciencia está fuera del cerebro y de hecho la conciencia lo es todo, ¿no? Porque en la experiencia mística pues es lo que percibes. ¿Hay algo que tengamos que hacer? ¿Hay alguna dirección hacia donde tengamos que ir? ¿Hay alguna intención en el universo? ¿Hay algo, ¿has llegado a alguna respuesta en este sentido? Pues parece ser que sí, y parece ser que no lo estamos haciendo tan bien. Por eso hay muchas personas probablemente que tengan esta experiencia para tener que difundirla, porque bueno, realmente yo el otro día lo pensaba en un curso que estoy impartiendo ahora, donde yo doy el módulo de experiencias cercanas a la muerte, pues el otro día decía, realmente es verdad que existe la fenomenología, existe lo que a la gente le gusta más, ¿no? Saber que hay un túnel o una luz, que hay seres que nos esperan después, pero realmente cuando estas personas vuelven después de haber tenido esta experiencia, todos dicen lo mismo y todos dicen, la vida vale la pena vivirla y lo importante de todo es el amor, es que nos queramos los unos a los otros. Eso, que además ya lo dijo Jesús hace muchos años y que parece que no le hacemos mucho caso,
pues es lo que nos vuelven a decir todos. Y entonces yo digo, bien, la fenomenología está bien, pero realmente aprendamos del mensaje, porque estas personas lo han vivido en primera persona, pero nosotros, el resto de personas que escuchamos estas experiencias, no tenemos por qué pasar por una experiencia cercana a la muerte para darnos cuenta de que los seres humanos, las personas, el medio ambiente, el universo y todo, pues son entes digamos, con amor, y a los que tenemos que amar y a los que tenemos que proteger. Y el planeta lo tenemos que proteger. Y esto es lo que dicen muchas personas, muchos experimentadores. De hecho, muchos de ellos tienen ese cambio de tener una dieta más vegetariana, por ejemplo, ¿no? Primero por el amor, por no matar a animales que no deben morir en ciertas circunstancias. O cuidar más de ellos, cuidar más de los bosques, el tener una conciencia un poco más integradora de nosotros con el planeta con nosotros, con los animales y con todo este tipo de Porque cosas, ¿no? esto que Creo comentas, que Cristina, esto que comentas que es súper interesante, esto que dices, realmente también se han hecho estudios al respecto de qué sucede después de una experiencia cercana a la muerte. ¿Cambian verdaderamente las personas? ¿Cambian solo temporalmente o de manera permanente? ¿Cambian los valores de esas personas en el tiempo? sí, ¿Realmente eso se ha contrastado sí. científicamente? Sí, los estudios que se han hecho, sobre todo los estudios retrospectivos, es decir, cuando hacen un estudio prospectivo y conoces a la persona que ha tenido esta experiencia, se le hace un seguimiento. En muchos casos se le han hecho seguimientos. Entonces han visto la transformación de esta persona. De hecho, Jeffrey Long decía, es un radiooncólogo de California, y él tiene la mayor base de datos del mundo sobre experiencias cercanas a la muerte y además están traducidos a muchos idiomas. Y una de las cosas que se plantean y que se preguntan a las personas que han tenido es si han tenido algún tipo de cambio posterior en su vida, ¿no? Muchos de ellos empiezan a tener fenómenos, digamos, no paranormales, pero es cierto que han desarrollado pues, determinada sensibilidad. Donde, bueno, pues algunos dicen que pueden tener pues contacto con seres, pues, personas que ya han fallecido, otros pues tienen visiones de cosas que van a ocurrir, ¿no? Precogniciones. Otras personas pues tienen intolerancia a ciertos fármacos que antes de su experiencia cercana a la muerte no las tenían, o la incapacidad de llevar relojes de pulsera, por ejemplo, o de las interferencias que hay con ordenadores, con teléfonos móviles y este tipo de cosas. Pero luego ya a nivel más personal, es cierto que han tenido cambios en su persona. Y muchos de ellos lo que cuentan es que se han dado cuenta de que la vida que han llevado hasta ahora no era una vida sana, o se estaba rodeando de personas tóxicas. Y muchos de ellos, fíjate, no han tenido, han tomado la decisión de separarse de sus parejas porque han visto que este tipo de relación ya no les estaba llevando a ningún sitio y han decidido que lo mejor era no seguir haciéndose daño o no seguir manteniendo una historia que no era real y que, bueno, que lo que necesitaban era hacer otras cosas. Otros han sentido que se han vuelto más espirituales y fíjate que ha habido casos de personas que a lo mejor eran ateas y han empezado incluso algunos, ya no solamente ir a misa, sino que se han convertido y se han ordenado sacerdotes después de su experiencia. O personas que eran muy religiosas y han dejado de ser religiosas y han abrazado más otro tipo digamos, Misticismo. sí, ¿no? A realizar más meditación o otro tipo de experiencias más espirituales que religiosas. Entonces, sí ha habido, o personas, por ejemplo, que han cambiado de trabajo porque han visto que ese trabajo no les estaba llevando a la felicidad, les estaba llevando al materialismo. Y el materialismo es algo que ellos, en ese momento, a partir de vivir esa experiencia, intentan quitar de su vida. No buscan el estatus, no buscan el reconocimiento de las personas, simplemente quieren llevar una vida buena, feliz, hacer todo el bien que puedan hacer y dar amor y recibir. Esta es la clave y esta es la mayor enseñanza que nos dan las experiencias cercanas a la muerte. Porque ahí, Cristina, es decir, en el mundo místico se habla mucho de que esta gran conciencia universal está claramente en sinónimo, es una conciencia amorosa.
Y es una conciencia en donde amor y conciencia detrás de la puerta es lo que forma el universo, ¿no? Pero esta parte amorosa, mm, ¿necesariamente tú crees que tiene que ir relacionada con la conciencia? Porque muchas veces algunas de estas personas, en algunas de estas experiencias o en algunos malos viajes que se tienen en esto tal, reportan experiencias más bien muy dolorosas, con Negativas. mucho sufrimiento y Sí. negativo, ¿no? Entonces, ¿realmente crees que amor y conciencia son sinónimos? O que se puede tener mucha conciencia con amor, pero que también puede haber mucha conciencia con mucho dolor y sufrimiento. Sí, es así en el mundo más mental y más racional, es verdad que sí que pasa esto. No, no son lo mismo, el amor no es la consciencia, lo que pasa es que la consciencia nos demuestra que lo importante para el ser humano es precisamente el amor, es el intentar buscar la felicidad y el amor y repartir amor y identificarnos en los demás, ¿no? Esto es lo que nos dice las experiencias cercanas a la muerte. Otra cosa son que, por ejemplo, durante una experiencia cercana a la muerte, pues haya personas que su experiencia no sea bonita, sea negativa. Y esto ocurre en un 5% de los casos. En un 5, depende, ¿no? Me salía como un 5%, otras personas tenían un 7 o 8% de los casos son experiencias negativas. Estas experiencias pues están relacionadas pues con imágenes, con visiones y con vivencias realmente aterradoras, ¿no? Y además hay una clasificación de aterradoras, demoníacas, etcétera, ¿no? Yo con las personas que entrevisté en el hospital que habían tenido este tipo de experiencias, a mí las dos personas me dijeron, sí, es verdad, han sido muy negativas. Una de ellas, además, pues bastante negativa en el sentido de que decía que, bueno, que en sus visiones estaba viendo a multitud de cuerpos ensangrentados, desnudos, por los que él tenía que pasar, encontraba que sabía que tenía que hacer algo y que tenía que luchar contra alguien, que tenía que matar a alguien para volver a la vida, pero que no sabía qué es lo que tenía que hacer, sabía que tenía que hacer algo, que era algo malo, que era algo negativo, pero que por un lado no quería hacer, pero que sabía que algo tenía que hacer para poder vivir, pero que no sabía qué es lo que tenía que hacer para volver a su cuerpo. Entonces, después de, cuando hablaba con esto, decía, la experiencia en sí me causó mucho temor, dice, pero ahora entiendo muchas cosas, porque la mayoría de los casos, después, con esa interpretación que hacemos ya con la mente, sí que le damos una interpretación que a cada uno le sirve. Es decir, esa experiencia para estas personas les sirvió mucho para darse cuenta de que había cosas en su vida que no las estaba haciendo bien y que tenía que cambiarlas. Y ahí, Cristina, déjame hacerte una pregunta un poquito personal y al vicio de pedir hay la virtud de no dar. En el tal, si alguien se quiere aproximar a la experiencia mística, pero no está dispuesto a llegar a la experiencia cercana a la muerte. Y entonces, ¿qué vías tiene para acercarse? Y la pregunta un poco personal es, ¿tú realmente has llegado muy lejos? ¿Has podido tener alguna experiencia mística parecida a todo lo que estamos contando hoy? ¿Y qué vías hay para poder llegar? Bueno, yo creo, como te comentaba antes, creo que nos debería servir con conocer los testimonios de las personas que lo han vivido y sobre todo ya no solamente los elementos que han vivido durante su experiencia, sino de la enseñanza que ellos están transmitiendo. Creo que con esto deberíamos aprender, pero algunas veces pues necesitamos un poco pues meternos ahí en el barro, ¿no? y vivirlo. Creo que quizá lo más importante y lo menos peligroso podría ser pues determinadas prácticas como meditación o el yoga. Ahí pues, pueden conseguir esos estados no ordinarios de conciencia y estados muy parecidos a los que están teniendo las personas
porque al final lo que decía, ¿no? Este tipo de elementos de las ECM o de las experiencias al final de la vida, lo que está hablando es que hay una consciencia que sale del cuerpo físico y nos permite conocer otro tipo de cosas. Con la meditación se puede hacer perfectamente y podemos conseguir llegar a todo esto. Hay muchas cosas publicadas, o hay muchos estudios, hay muchos libros. Lo cierto es que también hay que buscar aquellas cosas que a nosotros nos gusten y siempre buscar de los mejores. Los mejores son aquellas personas que han investigado, ¿no? Los que pues comentan y hacen refritos, de tal, ¿no? Porque al final, pues se nos va un poco la información, se nos pierde. Entonces, para conocer un poquito más estas cosas, pues practiquemos nosotros con determinadas prácticas, leamos de las personas que han hecho investigación y bueno, estemos un poco abiertos a lo que a nuestro cuerpo y a lo que nos dice nuestra mente también. Muy bien. Cristina, nos queda poquito para acabar, pero tengo 3 preguntas que no me puedo estar de hacerte. La primera es si crees que realmente a día de hoy en las UCIs, en los servicios de las UCIs, hay una formación adecuada sobre la muerte y las experiencias cercanas a la muerte a la hora de hacer una asistencia a los pacientes y familiares. Y si esto no, es decir, toda esta evidencia que se está acumulando no debería ayudar también a preparar mucho mejor a los profesionales a la hora de abordar estos temas. Bueno, en principio creo que no hay la suficiente formación y la suficiente preparación para, especialmente para experiencias cercanas a la muerte. Bueno, ya hay un hospital que sí, que es el hospital donde yo realicé la investigación, porque después de estar 3 años con ellos, ya pues había alguno de ellos que ya empezaban a interesarse por las experiencias que podían haber tenido sus pacientes, ¿no? Y esto me parece muy bonito porque bueno, la primera persona a la que alguien le cuenta un tipo de experiencia que haya vivido como esta, la reacción que va a tener la persona va a ejercer un fuerte impacto a la hora de integrarlo en su vida cotidiana. Entonces, si sabemos de lo que están hablando nuestros pacientes, lo creamos nosotros o no, vamos a saber conducir esto para que la persona después no tenga, porque claro, esta es otra, hay determinados efectos posteriores que no siempre son bonitos. Hemos hablado de las cosas positivas, pero no siempre son bonitos. Y algunas veces cuando nosotros no sabemos interpretar lo que acabamos de vivir, cuando nuestro entorno tampoco, y cuando las personas de referencia que pueden ser en ese momento los sanitarios no nos saben dar una explicación o nos dicen pues que es fruto de la medicación o que no se preocupe, que esos son sueños y tal, pues eso no ayuda. ¿Y qué pasa? Pues que muchas personas han tenido problemas después del tipo depresión, ansiedad, incluso intentos de suicidio. Entonces, si supiéramos conocer las experiencias cercanas a la muerte y dar pues un pequeño unos pequeños protocolos de eso, sobre todo es que además es muy fácil, es escuchar a la persona que nos cuente y no dar explicaciones que nosotros no sabemos, porque claro, siempre intentamos darle de lo que racionalmente se nos ocurre, pero este tipo de cosas digamos más de índole espiritual no nos sirven aquellas cosas que conocemos hasta ahora. Luego, a nivel universitario, creo que es importante que se conozca más sobre la comunicación de las malas noticias, sobre el duelo, sobre la muerte, sobre cómo abordar determinadas situaciones, no solamente con los pacientes que están al final de la vida y saber acompañarles, que también es muy importante. Incluso las experiencias cercanas a la muerte nos ayudan a acompañar, a saber acompañar mejor a estas personas al final de la vida. Pues creo que todo esto se debería hacer, se debería hablar más sobre este tipo de cosas. Yo tengo la suerte de estar, de estar dando clase a estudiantes de enfermería y en algunos momentos sí que hemos tocado este tipo de cosas y he visto, ¿no?, la gran laguna que puede haber ahí, porque es verdad que se estudian pues enfermedades mentales, pero este tipo el acompañamiento, ¿no?, el saber cómo ayudar a una persona a que se vaya tranquila y en paz, creo que es muy importante. Entonces, es necesario que se hagan. Yo estando allí en el hospital, claro, era muchísimo tiempo, muchas horas al día, durante varios años, noté que había determinadas situaciones que yo decidí investigar, además, ¿no?, paralelamente. Entonces hice pues un pequeño estudio sobre el burnout
y la ansiedad ante la muerte de los profesionales de la UCI. Y me sorprendí mucho cuando vi que el grado de ansiedad y el grado de estrés relacionado con su profesión era elevadísimo. Y claro, muchas de las personas cuando yo le decía, bueno, y cuando te enfrentas a una persona que está muriendo, ¿cómo lo haces? Muchos decían, es que yo me tengo que salir porque si no me voy a poner a llorar con la familia. Lo que no sabemos es que no pasa nada por llorar con la familia, porque la familia entiende que si tú que les has estado cuidando a su familiar, eres sensible y lloras con ellos, es el trato que le has podido dar a su familiar ha sido el mejor. Y eso ayuda mucho a que la persona vaya elaborando su duelo, porque cuando en la UCI generalmente la familia no puede verlo, ¿no? Ahora se están haciendo unas UCIs abiertas, esto me parece fenomenal y magnífico, pero hasta ahora esto no estaba pasando, con lo cual solamente veíamos un poquito a nuestro familiar y no sabíamos cómo era el resto del tiempo que ellos no estaban. Cuando un sanitario se acerca a la familia y le habla y cómo ha pasado el día y le cuenta cosas relacionadas con conversaciones que haya podido tener, o mire, le pasa esto, o lo notan sensibles, esas personas, si su familiar va a morir, van a elaborar el duelo de una manera más normalizada. Y esto es lo importante. Entonces Muy creo que bien. hace falta trabajar más. Perfecto, gracias, Cristina. A ver, no puedo acabar. Tengo dos últimas preguntas. Hay una que te la tengo que contar porque es una anécdota de pequeño, cuando estaba con un grupo de amigos de mi pueblo, que fuimos al cementerio y pusimos una grabadora en el cementerio. Y después lo recogimos, escuchamos lo que se decía. Y de repente, en un momento dado, escuchamos de manera muy clara una voz que decía, hola, soy yo, ¿quién eres tú? Y todos nos cagamos de miedo. ¡Ey! Estamos aún que no lo entendemos después de muchos años lo que pasó. Y realmente podrían ser voces de los muertos. Pues no lo sé, la verdad es que no es mi campo de conocimiento. Eh, bueno, si no es nadie o sea, nadie de los que estabais allí, y nadie dijo nada y nadie habló y se oye claramente, pues posiblemente, ¿no? Quizá pues todas las personas que mueren no tienen ese tránsito tan fácil. De hecho, siempre se ha dicho que aquellas personas que han muerto de forma rápida o que ha sido de una muerte muy, muy traumático, pues no se han dado cuenta de que estaban muertos y se quedan ahí un poco hasta que se dan cuenta, ¿no? de cuál es su situación y hasta que no se van, pues se quedan ahí un poco, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? No sé, de prácticas, pues quizá pues canalizan un poco pues, ¿no? el estado en el que se encuentra ese espíritu o esa conciencia perdida, ¿no? Bueno, hay varias películas que hablan de eso desde un punto un poquito más sutil, ¿no? Ese espacio de ese tiempo que quedan ahí en esa, digamos, como en ese limbo, ¿no? Y que realmente, bueno, pues podría ser. Yo la verdad es que no lo sé, no lo he hecho y son cosas que a mí me dan bastante respeto y que, bueno, yo siempre intento separar, ¿no? de las experiencias cercanas a la muerte, pero bueno, realmente pues podría haber ahí un nexo de unión. Podrían ser, si no seguisteis investigando, no le No, preguntasteis no, todos nada. nos cagamos de miedo y Vale. no hemos vuelto a hablar del tema. Cristina, una última pregunta rápida. Para aquel escéptico de las experiencias cercanas a la muerte, que sigue pensando que estos son alucinaciones, imaginaciones, cosas del cuerpo, del cerebro, tal y cual, ¿qué consejo práctico le darías de cómo empezar a meterse y salir un poco de su zona de confort y empezar a investigar o intentar ahondar en que pueda haber algo más allá de su manera de pensar y de sus creencias de toda la vida?
Pues mira, si es un escéptico que quiere seguir creyendo en lo que hasta ahora ha conocido, yo la verdad es que no le diría nada, simplemente a ver si uno está preparado, sabe que existen investigaciones, hay muchísimas, hay investigaciones publicadas en revistas de alto impacto, en JCRSQ1, uno de ellos, pues el doctor Samparnia o Van Lommel, ¿no? En la revista de Lancet, por ejemplo, que es una de las grandes revistas de medicina. Entonces verá pues toda la metodología utilizada y verá los resultados. Entonces, si hay alguien que no lo cree, yo creo que lo mejor siempre es investigar. Si puedes investigar, hazlo, aunque sea para probar lo contrario. Porque si intentas probar lo contrario y no te sale, es que quizá pues estamos hablando de que tenemos que cambiar un poco esa mentalidad, digamos, de la antigua creencia, de los antiguos paradigmas que nos frenan mucho la investigación. Pero, pues eso, el que esté dispuesto a mantenerse firme y no quiere saber nada más, pues nada, pues es que será algo que cuando le llegue el momento, pues podrá experimentar igual que el resto, si es que hay algo, y si no hay nada, pues realmente no habrá estado equivocado. Y el que quiera o el que le interese un poco saber, aunque sea un poco por hacer un poco la contra, pues que investigue, que lea sobre todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Cristina, ha sido un auténtico lujo tenerte. Yo creo que ha sido una entrevista muy, 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 muy interesante. Mil gracias por tu tiempo y seguiremos hablando. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias por esta entrevista. La verdad es que ha estado muy bien, muy cómoda y ha sido una de las entrevistas más interesantes que he podido tener. Así que pues muchísimas gracias por interesaros por este tema y por tratarlo de una manera tan respetuosa que hace falta. Muy bien, muchas gracias.